Buenas gorrinacias, bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy os traigo el cómo jugar de un clásico, Alta Tensión de Friedman Freeze. Un juego en el que nos vamos a poner en la piel de los capos de la luz y en el que vamos a tener que gestionar distintos recursos para alimentar con luz las ciudades. Así que sin mucho más, vamos a ver cómo se juega. Dentro vídeo. Y como siempre hacemos, vamos a empezar viendo el setup del juego. Lo primero que haremos será desplegar el tablero del juego por el lado por el que vayamos a jugar. El tablero tiene dos lados, el otro lado es el lado de Alemania y este lado el lado de Estados Unidos. Para primeras partidas se recomienda el lado de Alemania. Después repartimos a cada jugador que vaya a jugar 50 electros, 22 casas de su color y una tarjeta de referencia que por un lado tiene el resumen del turno y por el otro lado las ganancias que van a conseguir dependiendo del número de casas a las que suministre luz. Después cada jugador va a colocar una de sus casas en el marcador 0 de ciudades conectadas. Después cogeremos una caseta de cada uno de los jugadores que vaya a jugar, en este caso imaginaos que van a ser 6 jugadores, y al azar las colocamos en el marcador de orden de turno. También en este momento tenemos que decidir en qué zonas del tablero vamos a jugar. Como veis, las zonas del tablero están delimitadas por colores y dependiendo del número de jugadores que seamos en la partida, vamos a usar un número de zonas. Tenéis en el manual una tablita que te indica, dependiendo del número de jugadores, con cuántas zonas se juega. En esta partida que estamos haciendo nosotros, que es a 6 jugadores, va a haber un total de 5 zonas. Las 5 zonas que elijamos, evidentemente, tienen que estar adyacentes, ¿vale? Podríamos elegir esta y esta, ¿vale? Y la zona naranja no entraría en juego en esta partida. Ahora tendremos que llenar el mercado de recursos, que quedará de la siguiente forma. Habremos puesto carbón de las casillas 1 a la 8, petróleo de las casillas 3 a la 8, basura de las casillas 6 a la 8 y uranio en las casillas 14 y 16. Como veis, el mercado tiene marcado una estrellita de donde empieza a rellenarse para cada uno de los recursos distintos que tenemos en el juego. También cogeremos la tarjeta asociada a cómo vamos a ir rellenando en cada una de las fases el mercado de recursos dependiendo del número de jugadores. En este caso, veis aquí que pone 6 jugadores, ¿vale? Tenemos una tarjeta distinta dependiendo del número de jugadores y nos va a decir en cada fase cómo vamos a ir rellenando cada uno de los recursos en el mercado de recursos. Después cogemos las 15 centrales que por el dorso tienen algo enchufado, las barajamos y sacamos 8. Y haremos 2 filas, siempre colocadas en orden ascendente. La fila de abajo será el mercado actual. Siempre el mercado actual está formado por las centrales de menor valor de las que hay en la mesa. Como veis, son las de menor valor y además están ordenadas de forma ascendente: 3, 5, 6 y 8. Y las otras 4 de las 8 que hemos robado también están colocadas de forma ascendente y serían el mercado futuro. Pues cogemos una tarjeta más de central eléctrica y la dejamos apartada a un lado. Después separamos la carta de paso 3 y barajamos el mazo de centrales eléctricas que por el dorso tienen la clavija. Y devolvemos a la caja de juego, dependiendo del número de jugadores, un número de centrales con dorso de clavija y con dorso de toma de corriente. En esta tabla podemos ver, dependiendo del número de jugadores, cuántas cartas de centrales con clavija y centrales eléctricas con toma de corriente tenemos que devolver. En el ejemplo que estamos poniendo, que es una partida de 5 o 6 jugadores, no tendremos que devolver ninguna central a la caja. Ahora juntamos estas centrales con estas y las barajamos. Una vez barajado, le damos la vuelta a la carta de paso 3 y la ponemos en la parte inferior del mazo. También cogemos la tarjeta que habíamos apartado en el paso anterior con clavija y la ponemos en la parte superior del mazo. Esto constituirá el mazo de robo, que lo vamos a dejar al lado de las centrales, ya que lo iremos sacando a medida que vayamos subastando las centrales. También dejamos el martillo de subastas y la ficha de descuento al lado del mercado de recursos. Después colocamos el marcador de paso 2 en una partida de 6 jugadores aquí, entre el 5 y el 6 ciudades conectadas. Dependiendo del número de jugadores, en esta tabla nos indica dónde tendría que ir el marcador. Como veis, a 6 jugadores pasamos al paso 2 en el momento que uno llegue a 6 ciudades conectadas, por eso lo he puesto entre el 5 y el 6, y en partidas de 2 a 5 jugadores el marcador va entre el 6 y el 7, porque en el momento que un jugador llega a 7 ciudades conectadas es cuando se pasa al paso 2. Ahora que ya tenemos el setup montado, vamos a ver cómo se juega. El turno de juego en alta tensión se divide en 5 fases. Primera, determinación del orden de turno. Segunda, subasta de centrales eléctricas. Tercera, adquisición de recursos. Cuarta, construcción. Y quinta, burocracia. Vamos a ir viendo una a una. La primera, determinación del orden de juego. Como os he dicho al principio de la partida, el orden de juego es aleatorio. Pero después, al principio de cada uno de los turnos, vamos a ver cuál es el orden de turno dependiendo de unas cosas que vamos a explicar. El jugador que tenga más ciudades, en este caso el verde, irá al primero. Con lo cual le pondremos el primero en el marcador de turno. Y haremos lo mismo con el resto de jugadores, que irán colocados dependiendo del número de ciudades que tienen.
En caso que haya empate en alguna de las posiciones, como es el caso entre el jugador azul y el rojo, tendremos que ver cuál de los dos jugadores es el que posee la central eléctrica con mayor número. En este caso es el jugador rojo, que tiene la central eléctrica del valor 25, con lo cual el jugador rojo irá segundo y el jugador azul irá tercero. Después irán el jugador amarillo, el negro y el morado, tal que así. La segunda fase del juego es la subasta de centrales eléctricas. En esta fase, cada jugador podrá comprar como mucho una central eléctrica y esta fase se va a jugar por el orden de turno. Lo primero que harán los jugadores será poner la ficha de descuento sobre la central de menor valor. Esta ficha lo que provoca es que esta central tenga una puja mínima de un electro, independientemente del valor que tenga la central. Una vez que hemos hecho esto, el jugador inicial tendrá que decidir qué hacer en su turno entre una de las dos siguientes acciones: o bien sacar a subasta una central eléctrica, o bien pasar sin realizar ninguna subasta. En el primer turno nunca el jugador puede elegir pasar sin realizar una subasta, porque en el primer turno todos los jugadores están obligados a comprar una central eléctrica. También tenemos que tener en cuenta que si un jugador decide hacer esta acción de pasar sin realizar una subasta, no podrá adquirir ninguna central eléctrica en este turno, y pasaremos su casa al marcador de abajo para determinar que ha pasado su turno y que ya no va a poder participar en las subastas que se hagan. En caso de que decida sacar a subasta una central eléctrica, el jugador lo que tendrá que hacer es poner el martillo de subasta encima de la central que quiera. Evidentemente, como os he dicho antes, había dos filas: el mercado presente y el mercado futuro. El jugador solo puede sacar a subasta las centrales del mercado presente, con lo cual solo podría sacar a subasta estas cuatro. Imaginaos que decide subastar esta, y lo que pasará es que él tendrá que ofrecer un dinero por esta central. El dinero que ofrece nunca puede ser inferior al valor, con lo cual su puja tendría que iniciarse en 5. Pero también, si quisiera, podría iniciar la puja en más, ¿vale? Imaginaos que se mete en esta central y decide pujar por 6. La única puja que puede ser inferior al valor que tiene indicada la central es la central que tiene el marcador de descuento. Como ha pujado en este caso por esta, él decide, imagínate, pujar por 5. Ahora el resto de jugadores en orden irán pujando o pasando, que si deciden pujar evidentemente tienen que subir la puja, y el jugador que haga la puja más alta pagará el dinero correspondiente y se llevará esta central a su zona de juego. Importante, mientras estamos realizando las pujas de una central eléctrica, si imaginaos yo decido pujar por 5, el siguiente jugador decide pasar y el siguiente jugador puja, si yo vuelvo a sobrepujar, los jugadores que hayan pasado ya no pueden pujar por esta central. En el momento que un jugador gana la puja y se le lleva la central a su zona de juego, bajaremos el marcador de ese jugador, imaginaos que era yo, aquí, para indicar que ese jugador ya no va a poder volver a pujar por una central en esta ronda. Una vez que el jugador se lleve la central y deja, como veis, un hueco en el mercado, robaremos una nueva carta de central para reponer el hueco. Pero no va aquí, ya que tendremos que volver a reordenar el mercado, de cara a que siempre estén las centrales de menor valor en el mercado actual de forma ascendente y las centrales de mayor valor, de las 8 que hay, también de forma ascendente en el mercado futuro. Con lo cual el 15 que acabamos de sacar, como veis, iba justo al final en este caso. En caso de que la central eléctrica que se hubiera comprado es la que tiene encima la ficha de descuento, una vez que se compre, esta ficha de descuento se deja aquí a un lado. También tenemos que tener en cuenta que si un jugador roba una carta y esta es menor que la central eléctrica que tiene encima la ficha de descuento, lo que haríamos es que esta carta de central eléctrica que acabamos de robar iría al descarte y se iría con la ficha de descuento. Después volveríamos a robar una central nueva y reorganizaríamos el mercado, que en este ejemplo quedaría tal que así. También tenemos que tener en cuenta que si al final de la fase 2 nadie ha comprado la central con descuento, retiraremos tanto la central como la ficha de descuento y robaremos una nueva central que irá al mercado y lo reorganizaremos de forma ascendente, como hemos venido haciendo. También hay dos cosillas interesantes que saber con respecto a las pujas. Una es que si yo, que soy el jugador que me tocaba por turno, he sacado una central a subasta y no la he conseguido, seré el que vuelva a ofrecer la siguiente subasta de central. Así hasta que yo consiga una central, que en caso de que consiga en el siguiente turno, imagínate, la central, le tocará escoger la central que se subasta al siguiente jugador por orden de turno. También tenemos que tener en cuenta que los jugadores como máximo podemos tener 3 centrales en nuestra zona de juego. En el momento que compramos una cuarta central, estamos obligados a descartar una de las centrales para quedarnos solo con 3, pero no podemos
podemos descartar la que acabamos de comprar. También está permitido, evidentemente, que si tenemos recursos en una de las otras centrales que vamos a descartar, podemos meter esos recursos en nuestra nueva central siempre y cuando esta central nueva use ese mismo tipo de recurso y nos permita almacenarlo. Recursos que sobraran o que no pudiéramos almacenar, los perderíamos. Estos recursos perdidos irían a la reserva de recursos, no al mercado. También hay que tener en cuenta que el último jugador que puja siempre va a coger la central que elija del mercado presente por la puja mínima, ya que nadie va a poder pujar. Antes de pasar a la fase 3, que es la de obtención de recursos, os voy a explicar cómo funcionan las centrales, para que tengáis las nociones básicas de cómo funcionan. Básicamente, las centrales tienen arriba, como os he dicho antes en la fase de subastas, el valor de la puja mínima que tenemos que hacer para conseguirla, y abajo tenemos en distinto color el tipo de recurso que necesita para ponerse en funcionamiento, que está a la vez, como veis, marcado por un mismo color. Por ejemplo, el uranio es rojo, el carbón siempre marrón, las energías renovables, como veis, es verde y no necesita recurso, y algunas centrales se puede usar para ponerse en funcionamiento dos tipos de recursos, como en este caso, que es una central mixta, carbón o petróleo. El numerito que hay dentro de las casas nos indica cuántas casas vamos a poner en funcionamiento cada vez que gastemos los recursos indicados. Por ejemplo, en este caso, cada vez que gastemos 3 recursos de carbón, vamos a abastecer de luz 2 ciudades. En este caso, cada vez que gastemos un recurso de uranio, vamos a poner en funcionamiento 2 ciudades. En este caso, por ejemplo, no se necesita ningún tipo de recurso para poner en funcionamiento una ciudad porque es energías renovables. Y en el caso de las mixtas, podríamos usar o bien 2 de petróleo para abastecer de luz una ciudad, o 2 de carbón para abastecer también de luz una ciudad. O incluso, si quisiéramos, podríamos coger una de petróleo y una de carbón para abastecer de luz una ciudad. La tercera fase es la fase de adquisición de recursos. En esta fase, los jugadores van a poder comprar recursos que puedan almacenar en sus centrales eléctricas en el mercado de recursos, pero con una peculiaridad, y es que en esta fase se invierte el orden de juego. En el ejemplo que estamos viendo, el primer jugador sería el morado, después el negro, después el amarillo, después el azul, después el rojo y por último el verde. Imaginaos que, como os he dicho, es el turno del jugador morado, que tiene estas dos centrales, con lo cual necesita carbón y petróleo. Las centrales eléctricas pueden almacenar como máximo el doble de recursos encima que las ponga en funcionamiento. En el caso, por ejemplo, de esta central, como máximo podría almacenar 6 de carbón, los 3 que la ponen en funcionamiento y otros 3 más. En el caso de centrales como esta, que son híbridas, realmente el número de iconos indica el número de recursos máximos que podemos almacenar. En este caso, como realmente tenemos como 2 iconos, podríamos almacenar hasta 4 recursos. Daría igual carbón o petróleo, lo que nosotros queramos. El jugador morado se vendría aquí, imaginaos que decide comprar estos 3 y estos 3, con lo cual tendría que pagar por cada recurso de estos que ha cogido un electro, en este caso 1, 2 y 3 electros, y por estos 3 recursos 2 electros más por cada uno, 2, 4 y 6, un total de 9 electros. Pagaría los 9 electros y almacenaría los recursos en las centrales, que como veis las puede almacenar aquí sin problema, porque aquí, como hemos dicho, puede almacenar hasta 7 de carbón y tiene 4, y aquí podría almacenar 4 de carbón, 4 de petróleo, o la mezcla entre carbón y petróleo, siempre dando igual cualquiera de los recursos, que no pasará nunca de 4 recursos totales, con lo cual se cumpliría, no tendría problema. Tenemos que tener también en cuenta que un jugador no puede comprar recursos que no tenga en sus centrales. Por ejemplo, este jugador no podría comprar ni basura ni uranio, ya que sus centrales no usan este tipo de recursos. Y tampoco podemos comprar recursos que no podamos almacenar. También el juego nos especifica que en cualquier momento durante la partida podemos reorganizar los recursos como queramos. Imaginaos que no nos hemos dado cuenta y aquí nos hemos quedado con recursos de más y aquí nos falta un recurso para poder poner en funcionamiento la central. Pues bueno, no pasaría nada, podríamos hacer esto y poner en funcionamiento la central sin problema, ¿vale? En cualquier momento del juego. Una vez que un jugador termina de comprar recursos, lo que hace es que mueve su casita de nuevo a la parte baja del marcador para que el siguiente jugador sepa que le toca a él. La cuarta fase del turno es la fase de construcción. En esta fase el turno de juego también va de forma invertida, con lo cual en esta fase de construcción el primer jugador que va a empezar construyendo es el morado y seguiremos este orden, siendo el jugador primero el último en construir. Tenemos que tener en cuenta que para construir solo podremos construir ciudades en las zonas del juego que hemos elegido para jugar. En el ejemplo que estamos poniendo dijimos que la zona naranja no se iba a usar, con lo cual usaremos todas estas zonas para poder construir. La primera ciudad que construyan los jugadores la pueden construir en la ciudad
ciudad que quieran. Imaginaos que deciden construirla aquí en Oklahoma. Tendremos que pagar, como veis, un coste de 10 electros. A partir de ese momento, las ciudades que construyamos tienen que estar conectadas a la red eléctrica. Y ya no solo pagaremos los 10 electros, sino que pagaremos también el coste de conexión. En este caso, si construyéramos aquí, serían 10 y 3, 13. Las ciudades que construyamos no tienen por qué estar adyacentes a una ciudad nuestra, pero sí que tenemos que pagar el coste total de conexión. Si por ejemplo se diera esta situación en la que el jugador morado quiere conectar Oklahoma City con Houston, podría hacerlo pagando 10 electros, por poner aquí, más 5, 15, más 3, 18. A pesar de que Dallas pertenece a la red eléctrica de otro jugador. En la fase de construcción, los jugadores no están obligados a construir. Siempre que construyamos una casa, tenemos que actualizar nuestro marcador. En este caso, el morado, que tenía una, pues ahora tiene 2. Si en algún momento el número de este track más alto indica un valor superior a una central que hay en el mercado, imaginaos que estuviera la central de valor 4 en el mercado, esa central tendríamos que descartarla del mercado y robar una nueva central. Cada ciudad solo puede contener la casa del color de un jugador mientras estemos en la fase 1. En el momento que pasemos a la fase 2, en todas las ciudades se va a poder construir también en el espacio segundo, que es el que pone 15. En vez de costarnos 10, nos costará 15 electros. Eso podremos hacerlo en todas las ciudades. Y en el momento que pasemos al paso 3, podremos también construir en todas las ciudades en el tercer hueco para ello, pagando los electros que pone, en este caso 20. También tenemos que tener en cuenta que estemos en el paso que estemos, ningún jugador va a poder ocupar dos espacios de la misma ciudad. La fase 5 es la fase de burocracia. En esta fase los jugadores van a producir electricidad para abastecer las ciudades que se encuentran en sus redes eléctricas y van a ganar electros. ¿Cómo hacemos esto? Pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es ver cuántas ciudades como máximo podemos abastecer. Imaginaos que yo, que soy el jugador verde, puedo abastecer hasta un máximo de 5 ciudades, que son las ciudades que tengo sobre el tablero. Después nos vamos a las centrales que tengo. Hemos dicho que podía abastecer un máximo de 5 ciudades, pero tengo 1, 2, 3 y 4, con lo cual no voy a poder abastecer de luz a las 5 ciudades que tengo, como máximo a 4 ciudades. ¿Cómo las abastezco? Pues bien, cada central solo la puedo usar una vez por ronda, con lo cual gastaría estos 2 de carbón para abastecer una ciudad, estos 3 de carbón para abastecer otras 2 ciudades y mi central eólica para abastecer una ciudad, porque estas centrales no gastan recursos, con lo cual habré abastecido un máximo de 4 ciudades. Ahora nos venimos aquí a la tabla de ayuda y vemos que por haber abastecido a 4 ciudades habré ganado 54 electros, que se vendrán a mi zona de juego. También tenemos que tener en cuenta que si por lo que sea llega nuestro turno de burocracia y no podemos abastecer a ninguna ciudad, ganaremos un mínimo de 10 electros. Una vez que todos los jugadores se han abastecido a sus ciudades y han ganado su pastuzaca, repondremos el mercado de recursos dependiendo del paso en el que estemos y del número de jugadores que seamos. Imaginaos que ahora mismo estamos todavía en el paso 1, pues tendremos que meter 7 de carbón, 5 de petróleo, 3 de basura y 2 de uranio. Tenemos que tener en cuenta que si en la fase de reponer el mercado nos faltan recursos para reponer, imaginaos que tenemos que meter 7 de carbón y no hay 7 de carbón para reponer porque los jugadores los tienen en sus centrales eléctricas, nos aguantaremos y no se repondrá el mercado de los recursos que no haya. Por último, en la fase de burocracia, siempre que estemos en el paso 1 o 2, vamos a coger la central eléctrica de mayor valor del mercado, en este caso este 39, le vamos a dar la vuelta y la vamos a meter debajo del mazo de robo. Después sacaremos una nueva central y la reordenaremos, quedando tal que así. De esta forma, las centrales eléctricas de mayor valor se van a ir apilando debajo de la tarjeta de paso 3, que como recordáis la habíamos puesto boca abajo del todo del mazo. Luego, durante el paso 3, lo que tenemos que hacer es retirar de la partida la central eléctrica de menor valor del mercado actual y robar una nueva central eléctrica para sustituirla, cuando estemos en esta fase de burocracia. Durante las últimas rondas de la partida, es muy probable que el mazo de centrales eléctricas se agote y que no podamos reemplazar con más centrales. Aún así, la partida continúa y en cada fase de burocracia deberemos de retirar la central eléctrica de menor valor. Al final de esta fase 5 termina una ronda completa y volveremos a ejecutar una nueva ronda desde la fase 1. Seguro que os estáis preguntando cómo finaliza la partida. Pues finaliza inmediatamente después de la fase 4 de construcción, en el momento que al menos un jugador consiga conectar cierto número de ciudades dependiendo del número de jugadores. Para ello tenemos aquí en el manual una tablita que nos indica, dependiendo del número de jugadores, cuántas ciudades tiene que haber conectadas. En el ejemplo que estamos poniendo a 6 jugadores, tiene que haber 14 ciudades conectadas.
Para ello tenemos este marcador que podemos ponerlo entre medias para saber cuándo se dispara el final de la partida. En el caso de 6 jugadores, como hemos dicho que es con 14 ciudades conectadas, lo ponemos entre el 13 y el 14 para que en el momento que un jugador construya la 14 ya sepamos que ha acabado la partida. Una vez que en la fase 4 de construcción un jugador construya una ciudad y dispare el final de la partida, en la fase 5 de burocracia los jugadores no van a ganar dinero por abastecer de electricidad a su red eléctrica. Solo deberán comprobar quién es el jugador que abastece de electricidad a más ciudades con los recursos y centrales eléctricas que poseen en ese momento, que evidentemente ese será el número de ciudades de las que normalmente obtiene beneficios durante la fase de burocracia. El jugador que abastezca a más ciudades será declarado el ganador y en caso de empate el jugador que conserve más electros será el ganador. Tener en cuenta que no siempre el jugador que cierra la partida es el que gana. Tenemos que andar con mucho cuidado cuando esté cerca del final de la partida de tener siempre los recursos necesarios para abastecer el número máximo de ciudades que podamos. Y bueno, hasta aquí el tutorial de alta tensión. Vamos a la despedida y os cuento cómo me ha parecido. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado no olvidéis darle like, compartir, suscribiros. Y bueno, ¿qué me parece a mí este alta tensión? Pues bueno, creo que es un juego clásico que sigue funcionando a día de hoy genial, de Friedemann Friese además, que bajo mi punto de vista es garantía de éxito. Hace muy buenos juegos, es verdad que para mí es uno de los mejores autores de juegos de mesa, ya que siempre está innovando muchísimo y no se copia normalmente unos juegos suyos de otros, cosas que sí hacen otros autores. Así que bueno, yo os lo recomiendo que lo probéis, es un juego que la verdad que está muy bien. Y nada, si queréis más vídeos ya sabéis, seguirnos y compartir. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.